Vamos a iniciar hoy este capítulo y vamos a ver capítulo 10, versículos 1 al 8. Acuérdense que estamos llamando la iglesia en acción. La iglesia es una compañía llamada salir. Y eso es lo que hacemos, salimos a predicar. Amén. Eso es lo que hacemos, hermanos. No es tanto, hermano, que siempre los lugares estén a reventar. Es siempre mejor que los hermanos estén afuera predicando a estar todos adentro. Afuera está el trabajo, ¿sí o no? Afuera es el trabajo, aquí aprendemos, aquí es el plantel, hermano, aquí es la escuela. Y dice así, Hechos 10, 1 al 8, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. 2, por favor. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. 6. Es esposa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá que piensas hacer. Y del ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían. 8. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Bien, ¿qué vimos el miércoles, hermano? Estamos viendo el regreso del apóstol Pedro. Es alguien, hermano, que tiene un llamado poderoso. Lo vamos a corroborar. Ya vimos cómo levantó un paralítico en el nombre del Señor. Y luego levantó una persona muerta. Y ahorita, hermano, va a ser algo impresionante. Les dije, hermano, que Lucas, que es el escritor, está tirado mucho al trabajo del apóstol Pablo. Y les di una razón. Es porque trabajaba en el mismo equipo, ya lo veremos. Vimos que el apóstol Pedro salió a supervisar las congregaciones, ya que Jerusalén, hermano, no hay iglesia, está sitiada, está ahí el enemigo distraído, y mientras, hermano, las ciudades están recibiendo la palabra. Y, hermano, usted sabe que a Dios nadie lo detiene. Y estaba llegando el evangelio a otros lados. Le dije un ejemplo que a veces pasa, ¿verdad? Digamos, en el Estado de México no hay trabajo, pero en el Distrito Federal o la CDMX o al revés. Eso es lo que estaba pasando, estaban yendo a predicar allá. Aquí no se puede, pero allá sí se puede. Y al Señor no hay quien lo detenga. Vimos algo, hermano, especial de cómo se movía Pedro como ministro. Vimos cómo le hace la declaración a Eneas, que le dice: Jesucristo te salva. Y luego levanta a la muerta, a la persona que estaba ya morida, aquella que murió a sí misma. La levanta, hermano, usando... como el Señor lo hizo, sacó a los incrédulos, paró a los chillones, se concentró, hermano, hubo luz verde y regresó con la persona que había fallecido. Cerramos diciendo, hermano, que cuando hay señales debe de haber conversiones. Eso es bien importante. La gente debe conocer, no nada más por su milagro, debe de aceptar al Señor. Eso es algo bien importante. Si no, hermano, van a intentar saquear el reino. Persona que llegue con una necesidad, si cuando viene una persona endemoniada, lo primero que debe de hacer, hermano, debe recibir al Señor como Salvador, para que llene su vida, hermano, y ya no le venga esa porquería. Bien, vamos a ver hoy, abriendo la puerta a los gentiles. Estamos viendo de alguna manera tremendo avivamiento. En los avivamientos no faltan las señales de poder. Siempre un avivamiento tiene que ver con evangelismo, con predicación, y luego, hermano, como un acto confirmatorio de que Dios está. Hay señales. Vimos capítulo anterior, ya vimos la extraordinaria conversión de un fariseo peligroso llamado Saulo de Tarso. Ya vimos 2 señales espectaculares: la sanidad de Eneas y devolverle la vida a una discípula. Y hoy, hermano, vamos a ver una parte de cómo Dios le abre la puerta a los gentiles, pero lo va a hacer el Señor, hermano, de una manera especial, porque Dios va a traer un trato con el apóstol Pedro
primero lo va a tratar porque Saulo trae algunos prejuicios, Pedro trae algunos prejuicios y el Señor, hermano, sabe arreglarnos. Él tiene algo, hermano, que si no le servimos nos descompone y luego nos compone de una manera poderosa. Vamos a ver eso. ¿Qué conoce Dios, hermano, de nosotros? Dios conoce todo. Conoce, hermano, nuestros límites. Conoce la revelación, hermano, que hay en tu vida, en la mía, de lo que es el reino. Y conoce la obediencia. Todo eso Dios lo conoce. Y por eso Dios tiene instrumentos exclusivos para ciertas tareas. Llámense sencillas, llámense complicadas. Si es así, hermano, siempre Dios tiene un siervo especial para cada área y eso, hermano, debemos de admirar. Bien, vamos a versículos 1 al 3. Estamos viendo, abriendo la puerta a los gentiles. Y vamos a ver a un protagonista. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era centurión de un batallón que se llamaba, llamada La Italiana. Tiene como nombre de pizzería cuando yo estaba viendo eso, pero no, es un batallón. 2, por favor. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Estamos describiendo, no vendía pastas tampoco. Vio claramente en una visión como a la hora, ¿qué? Esto es importante, a las 3 de la tarde, como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le empezaba a hablar. Bien, buena introducción, hermano, de lo que vamos a estudiar, capítulo 10. Capítulo 10 del libro de los Hechos nos va a contar esta historia de una verdadera encrucijada que le viene a la iglesia naciente de Cristo. Ellos están aprendiendo, así como todos nosotros cuando llegamos a la iglesia, a un puesto de servicio, no sabemos nada y vamos aprendiendo. Entonces todo ese liderazgo va a empezar a aprender, pero aquí Dios les va a enseñar porque le van a abrir la puerta, una puerta inmensa al pueblo gentil. Y entonces, hermano, siempre debemos de recordar esto dentro de la formación personal, familiar y nacional. Aprendemos muchas cosas y las aprendemos mal. Y es lo que vamos a ver hoy, que qué bueno que usted sabe hacer muchas cosas, pero las hemos aprendido mal, por eso no sabemos hacerlas. Y algo que quiero que, hermano, piense y recuerde, que Dios siempre mira mucho más allá de lo que nosotros miramos. Usted y yo siempre nos vimos, ¿verdad? Nos hemos visto aquí muchos. Hermano, a lo mejor Dios tiene un llamado para nosotros más lejos de aquí. Y eso hay que ser sensible, hermano, y obediente. Como que se fueron los amenes, ¿verdad? Y más los que viven cerca, ¿sí o no, Fabi? Tanto que había yo, dice, orado por una iglesia. Dice un hermano, estoy orando, dice, para que Dios me ponga una iglesia enfrente. No, dije, pues sí está dispuesta a dar la vida. Entonces, hermano, siempre es importante que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Bien, vamos a ver 2 mensajes. Este es el primero, de cómo inicia que se va a admitir la comunidad gentil a la iglesia. Y entonces el judío, hermano, el judío es selectivo. Para un judío era inaceptable o no es tan fácil que te acepten en su pueblo. Si ellos te llegaran a aceptar, tienes que hacer unos votos bien serios. Se llaman prosélitos. Entonces vamos a ver a este hombre llamado Cornelio, que es romano, y tiene gran importancia de historia en la iglesia de Cristo, nada más que, pues normalmente hemos oído a David, a Noé, a Moisés, a Josué, a todos esos, a esos grandes, a los profetas, más a los de los nombres bonitos, todos esos. Pero Cornelio es importante porque es el primer gentil que es aceptado dentro de la iglesia. Mire, yo sé que hay cosas que usted no las tiene uno presente porque no son importantes. Alguien podría decir, ¿quién metió el primer gol en el Estadio Azteca? ¿Usted cree que eso es importante que usted me diga Arlindo en el minuto tal? ¿Le va a ayudar en algo? No le va a ayudar en nada. Pero aquí está, que es el primero que le abren de una manera así directa de parte de Dios el ingreso a la iglesia. Ya vimos al eunuco, que ese Felipe se atreve, pero aquí viene de parte de Dios, ya cuando le dice a Pedro, llegó la hora. Bien.
Entonces vamos a ver los siguientes mensajes, que técnicamente a quien les es dado el Espíritu Santo fuera de los hebreos es a los italianos. Ya veremos eso. Así que estamos en esos 3 primeros versículos. Voy a regresar al 1. Aquí está el protagonista, el primer gentil que entra en la iglesia abierta. Así, si no se graba el de Arlindo, no importa, pero Cornelio sí. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión, y el batallón se llamaba, ¿cómo? La Italiana. Bien, vamos a recopilar, vamos a tratar de descubrir todo lo que sabemos de él. Número 1, Cornelio era un centurión y radicaba en Cesarea. O sea, él no está en Jerusalén, está en una ciudad llamada Cesarea que le dedicaron a César. Y ahí se encontraba el cuartel general del gobierno en Palestina. Ahí estaba. Él era alguien importante, ya tenía una buena chamba. En la palabra hemos encontrado esta palabra que hemos traducido como batallón, que quiere decir corte. En la estructura militar romana tenemos en primer lugar, hermano, lo que se conoce, hablando de niveles, lo que se conoce como legión. No tiene nada que ver con el endemoniado ese. Él se aprendió, se metió ese nombre, el de legión, y dijo que eran varios. Legión se componía, o sea, una legión se componía de 6,000 hombres y correspondía a lo que se llama una división. De la legión salían 10 grupos o cortes, de las cuales estaban formadas por 600 soldados, a lo que equivalía a un batallón. Y esta se dividía en centurias. Muchos creen que podrían ser centurión, o sea 100, o podrían ser 600. Y entonces cada al frente de 600 soldados había un centurión. O sea que este hermano era alguien que tenía una buena chamba. Y entonces acá se le conoce como el pelotón. Y el equivalente al centurión es el sargento, como el que hoy nos acompaña en esta noche. Sí, porque lo te dijeron, no es soldado, no es sargento, O sea, a ver aquí. Tenemos, me está calificando. Entonces, si le quiere decir sargento o centurión, ya sabe. Está. Si hay mejor Ernesto, se dice. Bien, los centuriones formaban la columna vertebral del ejército romano, eran importantes, y un historiador describe las características que debía de tener un centurión para realizar funciones, y esto es bien importante, ahorita se lo voy a enseñar. Y entonces decían así los requisitos, decían: se prefiere que los centuriones sean primero temerarios, que no sean temerarios y que no sean muy atrevidos. Se llama coherente, se llama ser inteligente, que sean buenos hombres de mando, de carácter estable y sobre todo prudentes. ¿Será que nos lo estamos descabezando? No propensos a iniciar la ofensiva ni la pelea temerariamente, o sea que tiene que estar equilibrado el tipo. Deben de ser capaces, cuando se vean asediados u oprimidos, de mantenerse firmes y morir en su puesto hasta la muerte. No sé cómo esté el asunto, pero vamos a entrevistar a alguien aquí hoy en esta noche. Entonces, fíjese, hermano, vamos a comparar a este centurión que está aquí, porque al Señor Jesús le pasó algo similar. Un centurión le mandó a solicitarle sanidad, y entonces no fue él directo. Él simplemente mandó a otras personas, pero él tenía algo, hermano. El centurión del cual hablo, del Señor Jesús, tenía algo importante, que conocía el principio de autoridad. Y esto es importante, hermano, porque lo dicen: hermano, no funciona mi casa. ¿Quién toma las decisiones? Y entonces le empieza la esposa a interrumpir al marido y empieza a decirle que te equivocas aquí, que te equivocas allá. Si la mujer no conoce el principio de autoridad, su casa nunca va a funcionar. Si aquí alguien viene y dice: hermano, quiero estar a las órdenes, y no conoce el principio de autoridad, que aquí hay que respetar, hay que apoyar, hay que dar, hermano, no la va a hacer. Y entonces al centurión que habla con el Señor Jesús o que manda, conocía el principio de autoridad. Por eso el Señor se sorprende de la fe que tiene. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Él con puro mandar, hermano, con puro preguntar y decir lo que podía pasar, sucedieron las cosas. ¿Por qué? Porque conocía
el principio de autoridad. O sea, el centurión que está aquí no era cualquiera. Entendía, eso es bueno, hermano. Entendía de qué se trataba. Y entonces ese Cornelio era un hombre que sabía bien, que era valeroso, que era leal. Y entonces cuando tú entiendes y tienes personas que son leales, que aportan, hermano, que siempre están para servir, la cosa se pone más fácil. ¿Está ahí, hermano? Entonces, este que está aquí y el que el Señor Jesús bendijo, entendían muchas cosas. ¿Qué más tenía Cornelio? Ya vimos a qué se dedicaba y qué principios tenía. Número 2, Cornelio era temeroso de Dios. O sea, lo respetaba, le tenía miedo, hermano. O sea, el temor ese, el de miedo, lo tenía él. Y dice así, Hechos 10, 1 y 2, lo va a describir. Ahí está, bien Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión del batallón, la italiana. Lea el 2, por favor. Soy temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. En un versículo, vea cómo lo están describiendo: piadoso, temeroso de Dios con toda, ¿qué, hermano? Y hacía muchas. Aquí está mal, acuérdense que la traducción que tenemos la hicieron católicos. Ahí dice, ¿cómo? Aquí dice aquí limosnas, pero son ofrendas o ayudas al pueblo. ¿Y qué más hacía? Vea cuántas virtudes en un versículo. En el tiempo del Nuevo Testamento se daba esta oportunidad a gentiles que ingresaran al pueblo de Israel, o sea, la religión judía, porque usted debe saber que Roma era un imperio que no tenía identidad propia. Y usted sabe, no hay ningún gringo aquí, ¿verdad? Usted sabe que Estados Unidos es una mezcolanza de todo, hay hasta chinos. Tienen ahí un montón de chinos. Estados Unidos ni cocina tiene. Dice aquí se gana bien pero se come mal. Dije, y en México se come bien pero se paga mal. A ver, yo sé que el Gus va a rebuznar aquí, pero ¿usted qué va a comparar unas enchiladas, esas mineras que le llaman? ¿Quién las conoce? Gracias, gracias a Dios. Con una hamburguesa, con un hot dog. Roma era como Estados Unidos, no tenían identidad. Roma había jalado de los babilonios, había jalado de los griegos, había jalado de los persas, no tenía una identidad como tal. Y entonces ellos no tenían una cultura grande. Entonces, dice la historia que se cansaban de sus ídolos, de las inmoralidades. Ellos eran de los que sí decían que les tocaban 7 y luego le digo 2 de cuáles. Ellos lo decían así. Si la expresión del amor platónico, cuando dicen mi amor platónico, quiere decir que le gustan los hombres. Entonces, para que no ande diciendo a alguien mi amor platónico, porque en cuanto diga eso dice, lárgate de aquí ya. Tanto griegos como romanos tenían ese tipo de cultura y de eso se cansaron. Entonces muchos se acercaban a la religión judía. Se llaman prosélitos. No llegaban a tal punto como era la circuncisión y no se comprometían a cumplir la ley de Moisés porque era bien difícil. Ni Moisés la cumplió, pero no se comprometían. Pero ellos iban y se paraban a las sinagogas y sí creían que había un solo Dios y de alguna manera respetaban la ética del judaísmo y ellos los adoptaban. Ahora fíjese, hermano, aquí está este Cornelio en el tiempo del apóstol Pedro, pero vamos a ver en el tiempo del Señor Jesús cómo hay otro centurión que tiene características importantes. Vamos a Lucas 7. Y dice el versículo 1. Ya vimos muchas cualidades de Cornelio. Este tenía otras, pero este tenía un nivel de fe alto. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm. Lea 2, por favor. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir.
Este es ser sano, hermano, que alguien aprecia a una persona y estaba ocupado en su sanidad. Dice, cuando el centurión, nada más, ¿qué dice, hermano? No lo vio, ¿qué hizo? Nomás lo oyó, hermano. Oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que si viniese a sanar a su siervo. Vea, hermano, tiene buen nivel de fe. 5, por favor. Lo cual. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron por solicitud diciendo: es digno de que te concedas esto. Vea, le acercaron los ancianos y le dijeron. Y miren las cualidades que le dieron de este centurión, porque ama a nuestra nación. ¿Y qué hizo, hermano? Usted se imagina, yo no sé cuánto, si le pudiera uno poner precio a este lugar que no lo tiene, ¿verdad? Como tal, porque está dedicado a Dios, ¿no? Pero si fuera una casa X, no sé cuánto cueste, no lo sé. Terreno y construcción, no lo sé. Imagínese que alguien diga, yo le siembro un lugar de estos, sería una gran bendición, ¿no? Este que está aquí con el Señor Jesús, ¿qué dice que les edificó? ¿Qué, hermano? Dijo que amaba a la nación, porque alguien puede decir, nosotros amamos a los judíos, sí, pero ¿quién no ha regalado un edificio? Este les donó, hermano, vea el nivel, hermano, vea. Dice, siguiente 6, por favor, léalo. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes. Qué humildad. Qué humildad decir, no soy digno, veo su condición. Por lo que aún ni me tuve por digno de venir a ti. Pero vea el nivel, hermano. ¿Pero qué dice? Di la palabra y mi siervo. Vea el nivel, hermano. Vea, sembrador, tenía de amigos a los judíos. Para dar una sinagoga, hermano, para darla necesitaba creer en eso. Usted no dice, no, pues yo sembré un burlesque por acá, o un giro negro. Siga leyendo ahí, por favor. Porque también no soy yo, pero di la palabra y mi siervo será. ¿Sigo leyendo? Porque también, fíjese, aquí está, ¿cómo conoce? Aquí está donde le digo que esto lo conecta más. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mí siervo haz esto. ¿Y qué dice? Nada más lo mandó a decir que él entendía el poder, hermano, que él efectuaba. Siga leyendo, por favor. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que decía: os digo que aún en Israel he hallado tanto. ¿Ni en dónde? La cuna de la fe, todo ahí donde Dios se ha revelado. Eso, hermano, eso lo conectó. Último, Leo. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado como. Vea el nivel, hermano. Volvemos a Cornelio, que tiene parecidos los principios, o sea, entiende, por eso está buscando a Dios. Este Cornelio, el que estamos estudiando, era un sincero buscador de Dios. O sea, nos pueden visitar muchas personas que nada más lo que quieren es salir del problema o una ayuda y se van. Este era un sincero buscador de Dios. Lo hacía de todo corazón y alcanzó esa gracia. Porque Dios hace algo. Dios le va a conectar con el apóstol Pedro, porque en ese momento el que estaba en funciones grandemente era el apóstol Pedro. Entonces fíjese lo que aquí hay más, hermano. El Señor va a hacer dos cosas. Va a bendecir a Cornelio, pero al mismo tiempo le va a abrir la puerta a los gentiles de una manera especial, porque vamos a recordar que el Señor Jesús, cuando Pedro revela que Él es el Cristo, el Señor Jesucristo le revela quién es Pedro y va a hacer algo. Vamos a Mateo 16. El apóstol Pedro está cuando es inaugurada la iglesia, cuando viene el Espíritu Santo, y ahora Dios el Señor Jesucristo le va a dar la bendición de abrirle la puerta a los gentiles, porque a Pedro le dieron un artefacto. Mateo 16, versículos 17 en adelante, versículos atrás,
Señor pregunta que quién era él y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahora le va a decir el Señor Jesús que él es Pedro, le va a revelar quién es. Dice el 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18, por favor. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y aquí se aferran los católicos, que es el primer papa. ¿Qué le dieron a Pedrito? ¿Y a ti te daré qué? ¿A qué le está prometiendo el Señor Jesús? Las llaves del reino, y ahorita le va a recordar que le dio las llaves porque le va a abrir la puerta a los gentiles. Vamos bien ahí. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, entonces, ¿qué le dieron a Pedro? Las llaves. Las llaves. Él trae las llaves y por eso el Señor lo va a conectar con Cornelio, porque él las va a abrir. ¿Está ahí, hermano? Entonces, gracias a esa fidelidad a Cristo, tuvo la bendición, que es lo que vamos a ver en este mensaje y la siguiente vez, de abrir ese portón. Amén, hermano. 3. ¿Qué más era Cornelio? Cornelio tenía algo, hermano, que luego ya no se ve por ningún lado. Era un hombre compartido. Nadie dice amén, ¿verdad? O sea, una persona generosa se ve. Decía una tía, ¿verdad? Dice, ¿qué le viste, hija? Que está bien feo. No, es bien generoso. Es mejor tener un generoso que un codito. Bueno, ahí les encargo, Entonces ya, Entonces ya no dice nadie nada, pero yo sé que tranza. Versículo 4. Este hombre era compartido. El ángel le está hablando y él le dice qué pasaba. Y dice él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus, ¿qué, hermano? Y tus ayudas y tus ofrendas han subido para memoria delante de ¿quién? De Dios. Porque este ayudaba al pueblo. No eran para ningún ministro, no era para ninguna congregación, ayudaba al pueblo. Dice, han subido delante de Dios, las tiene presentes. Entonces, hermano, en su búsqueda a Dios, le había hecho amar a los hombres, porque dar y compartir, hermano, es amor en acción. El que ama y ayuda a su prójimo no está lejos del reino. Usted sí puede encontrar una persona con esas cualidades. Ya vimos el otro centurión que amaba al siervo. No están lejos del reino de Dios. Este no estaba lejos, pero le faltaba conocer al Señor Jesucristo, y es lo que va a hacer Pedro, pero eso va a ser en otra ocasión. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Este camino en el que estamos, no se trata, hermano, de estar congregados y calentados los unos a los otros. Se trata, hermano, de servir a nuestros semejantes. Y es bien fácil esto entenderlo, hermano. Tenemos que servir con la especialidad que Dios nos ha dado, porque todos podemos servir. Pero cuando tú tienes una especialidad, voy a poner de ejemplo a los hermanos músicos, tienen una especialidad, pueden ejecutar un instrumento, pueden cantar, pueden tocar o hacer una cosa o las dos, y pueden romper los parches como el Gustavo. Quieren renovar las fotos de su familia política, dice. Está ahí, hermano. Amén. Mire, hermano, esto es importante que entendamos de qué se trata al estar aquí. Siempre va a haber alguien que tiene menos que tú. Ahí practicamos lo que predicamos. Está ahí, hermano. ¿Qué hizo? Oraba y ayudaba, y Dios le abrió la puerta. ¿Qué más era Cornelio? Estamos ahí, versículo 2, bajamos al 2. Vean ahí sus cualidades: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas ayudas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cómo? Ahí está. Ese versículo lo describe muy bien. Pero pasa algo, que aunque se estaba buscando a Dios, no le conocía claramente. No conocía claramente al Dios que oraba. Hay personas que no van a ningún lado y reconocen a Dios y se encomiendan, ¿verdad? Ayer fui a sacar una llave y un cerrajero dice, puse una escuela, nada más que ellos hablan bien, padre, no puedo decir cómo, por respeto al lugar. Y está levantando una escuela de cerrajeros. Y oré por él, hermano, y le hacía así, mire, en serio, ¿verdad? Él me decía, traes una vibra bien padre.
¿Qué soy brujo? ¿Qué? Le hacía así. O sea, hermano, cuando tú aplicas principios, perdón, hermano, mire, si ahorita tuviera una necesidad, Dios guarde la hora, pero una necesidad de una situación difícil en algún lado, algún desastre que le llama natural, y juntamos ahorita dinero, despensa, lo llevamos, ¿llegarán bendiciones o no llegarán? Y no importa aquí si eres creyente o no eres creyente, estamos ahí, hermano. Aquí está uno que está buscando a Dios, pero no tiene la cuestión clara, porque no tenía revelado quién era el Señor Jesucristo. Para eso van a traer a Pedro, pero me voy a adelantar. Entonces buscaba a Dios, ayudaba al prójimo, estaba cerca. Usted sabe que el mandamiento nada más amarás a Dios y amarás al prójimo. Él lo estaba haciendo. Y le van a abrir la puerta. Usted y yo reconocemos que Dios no hace acepción de personas. Uno puede decir, pues es que es mujer. Pues es que es hombre, es que es esto. Y Dios, hermano, dice la Biblia que Él no ve si es hombre o mujer. ¿Sí está ahí, hermano? Amén. Llama la atención que cuando recibe la visión es la hora novena, que son las 3 de la tarde. Hacía algunas cosas importantes, porque en el templo tenía horarios muy especiales cuando se conecta la oración con la ofrenda. Entonces estaba conectado con el horario de la oración del templo. Todos los días, cuando estuvo funcionando el templo, se colocaban ofrendas cada 3 horas. La primera 6 de la mañana, horario nuestro, 9, 12 y 3. Él está en el horario de la novena, que es cuando el Señor Jesús entrega su vida. ¿Te recuerda? Que Él lo suben a la cruz, la hora sexta, y muere en la hora novena, que es cuando se ofrecía el sacrificio de paz. O sea, está conectado, ¿me están dando a entender? O sea, estaba orando a la hora que se hace la oración. Es como cuando digo aquí, hermano, van a orar tal día, martes y jueves, oren por mí a las 8 de la noche, que es cuando yo predico ahí. ¿Está ahí, hermano? Entonces la hora que yo me conecto. Es la hora que yo me... ¿Sí me explico? ¿No? O sea, yo me paro y digo, están orando por mí, eso es lo que creo, ¿no? Ese es como encontré una hermana por allá en el segundo salón, cada que estoy ahí, dice, hazle entender, están orando por mí. No vaya yo a encontrar una oración de esas, ya hazle entender. Entonces, orar a la hora novena era conectarse al cielo, porque es la ofrenda de paz por la cual oraba. Entonces no andaba tan perdido. Estamos ahí, hermano. Vamos a brincar a la otra sección. No andaba tan perdido, estaba orando cuando se ora en el templo. 9 al 16, estamos ahí, Hechos 10, 9 al 16. Ahora fíjense la conexión que va a hacer el Señor. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿A qué hora? ¿A qué hora? 12 del día. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo sabían a qué hora se puede orar? Que es que ya está dedicado para Dios. Mire, hermano, le voy a decir algo. Siempre me dicen así, los que no saben, pero como si somos todos de casa y aquí no sale nada, ¿sí o no? Y aquí lo que dice la cámara. Me dice, ¿por qué el aniversario trae una bendición siempre diferente? Entonces están agradecidos, ¿sí o no, hermano? Dice, no éramos poquitos, eso no importa, están agradecidos, cambia el ambiente. Este estaba orando a la hora novena y este a la hora ¿qué? Cuando está la conexión. Lea 10, por favor. Yo creo que no era un huevo así, como ya va a ser un huevo. Es como que huevo. Yo veo que se tardaron, ¿verdad? Un chavito. Y tiene un éxtasis, o sea, una visión de parte de Dios. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. 12, por favor. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. 14, por favor. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios, ¿qué dice? ¿Cómo lo reprendieron? Lo que Dios limpió, ¿qué? Último, por favor, lea 16. Esto se hizo 3 veces y
Ahora fíjese lo que le voy a decir. Ya vimos que están conectando a Cornelio porque se está acercando a Dios, pero no tiene la revelación. Ahora al que van a conectar es a Pedro, pero el Señor primero le va a enseñar unas cuantas cosas a él. Fíjese, hermano, lo que me llama la atención es que el Padre o el Señor Jesucristo, quien está hablando aquí, bien pudiera haber conectado a Cornelio con los judíos, porque era lo más cercano. Y sabe, hermano, lo conecta a lo nuevo. Ya no lo conecta al antiguo pacto, lo conecta al nuevo pacto. No sé si me doy a entender. Yo sé que ahorita, si alguien dijera, hermanos, ¿quién quiere una máquina de escribir? De esas Remington, donde las de... ¿Quién la quiere? Entonces dice, no, aquí está una PC, bueno, a lo mejor dice, no, yo de mi celular puedo defraudar a medio mundo de eso. No lo mandaron a él por la máquina de escribir, lo mandaron por lo nuevo. Entonces fíjese que hay algo importante. Y aquí voy a tratar de ser inteligente. Si no sale, usted dice, trató de ser inteligente. Pedro tiene que aprender una lección de esas que son personales. Acuérdese, hermano, que usted debe separar, predicador, maestro que se para aquí, debe de separar cuando Dios a él le da una enseñanza personal, y la otra es cuando a uno le da una enseñanza que es para todos. O sea, cuando dicen, yo me llevé una paliza primero y como dio tantos palos le traigo unos aparatos. Entonces aquí a Pedro le van a dar una lección personal, y aquí es donde uno se consuela en que muchos tardamos años en agarrar la onda, y nadie diga amén. O sea, Pedro sabía que el Señor Jesucristo le dijo que el Evangelio tenía que predicarse nada más en Jerusalén o en todas las naciones. No había agarrado la onda aquí después de años. Qué consuelo. Qué consuelo cuando dice, yo me tardé en agarrar la onda. Bueno, por lo menos yo, no sé, a lo mejor están mal listo. Entonces fíjese, aquí va a pasar algo en Pedro que no es fácil para un hebreo. O sea, los hebreos usted los puede ver así tranquilos, pero así son de necios. El Señor le dijo, hombres de dura cerviz, o sea, no se doblegan. Pedro era estricto, era un judío estricto, y no se le ve que tuviera algún interés por los gentiles. Y ahí está su tope, tanto que cuando lo mandan traer a Samaria, dice que va, que confirma, y se regresa. Entonces fíjese, hermano, lo que le voy a decir. Para este entonces tenían que agarrar la onda. ¿Por qué en la Biblia están gentiles? ¿Por qué en el llamado de Dios están gentiles? ¿Por qué está el libro de Job? ¿Por qué está la historia de Ruth, que ahora vamos a empezar? ¿Por qué está la historia de Rahab, de Urías, de los de Nínive y hasta el del etíope? ¿Y por qué no estaban agarrando la onda? ¿Sabe por qué? Porque los hebreos siempre han creído que Dios no tiene ojos para nadie más que para ellos. Eso es estar ciego. O sea que ellos ven a Dios como un ser tóxico. A ver si no me meten en problemas. Usted sabe, cuando se manifiesta ese espíritu de toxicidad, piensan que solamente uno es exclusivo para alguien. ¿Sí me va a dar a entender o no? Los hebreos estaban igual, pensaban que nada más Dios era exclusivo de ¿quién? Voy a cambiar de ejemplo. Los judíos siempre pensaron así, que solamente Dios estaba para ellos, y Dios está abierto. Jonás no lo entendió. Jonás le gritó a Dios, sabía que los ibas a perdonar, y Dios le dio una explicación. Esos tipos que están ahí no distinguen ni entre izquierda ni derecha. ¿Sí o no? Les dijo así. Sí. Pedro está con eso, entonces le están dando una enseñanza a él. ¿Qué decían los judíos extremistas? Llegaban a decir que cuando una mujer gentil estuviera en parto no se le ayudara. Otros decían que los gentiles son muchos porque es la leña del infierno. Otros decían que nunca hay que contribuir para que un gentil ande en el mundo, que eran perros. Entonces aquí Dios le va a enseñar a Pedro algo, y tenía que pasar algo que le vamos a llamar desaprender. Desaprender, no aprender, desaprender. Y entonces, hermano, todo esto que le mencioné antes, Pedro lo tenía, Juan lo tenía. Él dijo que oraran para que cayera fuego. ¿Sí o no, hermano? No para que vea, Pero todos hemos pasado por ahí.
Diga desaprender. ¿Qué día fue el día del niño? Dígame. El miércoles. Yo no sé si usted se acuerda de cuando fue niño. O sea, yo sé que va a decir ya tantos años de eso. Pero pasas por la primaria que fuiste y te acuerdas que eras cábula, ¿sí o no? Que te llevaban con tu peinadito de príncipe valiente, así tipo Peña Nieto. Y que te sentías bien león porque te juntabas con puro vago, puro balagano. Y entonces hace 50,000 años que uno iba a la primaria ahí. Llegaba el día del niño, ¿había golosinas, sí o no? Y ahora que yo escuché que están estrictos y que tienen razón, porque el azúcar, con dolor lo digo, es un veneno. ¿Sí o no? ¿Es veneno o no es veneno? Entonces tuvimos que desaprender los que habíamos aprendido, porque decíamos, no, a ellos hay que llevarles golosinas, helado, todo lo que tiene azúcar, estamos ahí. Y que ahora dicen, no, pero el azúcar es muerte. Y mire que estés viéndolo decir. Diga, tuvimos que desaprender, ¿sí o no? Y dijimos, no tienen razón, ahora sí hay que darles frutas y verduras, ¿sí o no? Se acabaron los chescos, los moy, gloria a su nombre. ¿Qué nos tocó? Diga, desaprender, ¿se da cuenta? O sea, todos hemos pasado por ahí. Yo sé que debe de ser duro decir, oye, las bolsas de dulces, ahora zanahoria rallada, ¿no? Estamos ahí, hermano. Todos hemos pasado por desaprender. Entonces, los hebreos y Pedro aquí tenía que desaprender porque Dios lo estaba limitando. Y Dios es grande, hermano. ¿Usted se imagina, está el mundo por 200 naciones? Creo que faltan ahí un par. 200 naciones contra una hebrea. Imagínense que nada más Dios salve a los hebreos, ¿se da cuenta? Y entonces, hermano, para ellos, ese Dios que es inmensamente grande, para ellos nosotros somos unos malnacidos. Por eso el Señor se admira del centurión, porque dice, ni en Israel. Y la sirofenicia igual, ni en Israel había escuchado esa fe. Ahora fíjese, hermano, que le voy a decir, no voy a terminar. Dios, todo esto lo hizo para que Cornelio pudiera ingresar al reino de Dios. Dios ve que lo busca, ve que es compartido, y entonces va a conectar con Pedro, pero Pedro tiene dificultades para aceptar a los gentiles. Vamos ahí, hermano. Ahora fíjese, hermano, para que no llore. A él le fue bien porque fue una visión donde él tenía que desaprender que los hebreos son duros. Y mire, hermano, es que hay otros métodos que dicen, no, es que caí enfermo y hasta que me di cuenta, ¿verdad? Y caí preso hasta que me di cuenta, ¿verdad? Y caí así en la casa de mi suegro. Ay, no. Entonces Dios tiene métodos, y aquí quiso usar este suavecito con una visión. Versículos 9 al 11. Dios está haciéndolo de una manera sabia, porque tiene que abrirle la puerta a los gentiles. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban de camino a que mandaron a traer a Pedro, y se le acercaban a la ciudad, Pedro subió, vea cómo va a conectar todo, a la azotea para orar, cerca, lea 10 por favor. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaban algo, le sobrevino un Se tardaron, ¿verdad? Qué consuelo, no me tardo. Están peleando las chicas y las grandes aquí. Y viene ahí la visión, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado ¿a dónde? A la tierra. Entonces aquí le están indicando a Pedro el camino para desaprender. Ahora fíjese, hermano, cómo empieza el trato de Dios. Pedro no está en Jerusalén, está en la casa de un Simón, curtidor, en un lugar donde se procesaban pieles. Y entonces fíjese cómo Dios todo lo conecta. Vamos al 9, capítulo 9, versículo 43. Vea cómo Dios todo lo va a conectar. Hechos 9:43. Dice dónde está él. Dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un ¿qué? cierto Simón, curtidor de pieles de animales. Brincamos al 10:5, igual de Hechos. Fíjense
cómo tenía la ubicación del Señor de Pedrito, ¿verdad? Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón Pedro, el que tiene por sobrenombre. Lo tenía bien ubicado. ¿Qué pasa, hermano, cuando tú estás en un lugar donde no es tu casa y tú no tienes la libertad de entrar, de salir, y estás en una habitación, grandes temporadas solo? Porque aquí le dio hambre y en vez de decir cómo le hago para que te apures, se subió a ¿qué, hermano? A orar. Entonces, cuando tú tienes mucho tiempo, meditas, reflexionas y oras. Así debe haber estado Pedro, hermano. Fíjese, hermano, cómo él que estaba hospedado en la casa de un curtidor, y de entrada era trabajar con restos de animales muertos. Un hebreo o un judío exigente lo daña para ingresar al antiguo pacto, o sea, a la antigua liturgia. Alguien no podía estar donde hay cuerpos muertos, y el Señor tiene a Pedro en la casa de un curtidor. Entonces, para ellos había una impureza ritual según las ceremonias del antiguo pacto. Vamos a Números 19. O sea, aquí el Señor lo está tratando, pero lo tiene bajito. Números 19, versículos 11 al 13. Fíjense cómo era de exigente la ceremonia del ritual del Antiguo Testamento. O sea, alguien se quedaba, hermano, sin estar en el culto. Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo. ¿Cuánto? Imagínense a alguien que dice, mi familiar falleció y hay que cambiarlo, o simplemente por el dolor que tienes lo quieres tocar. ¿Cómo quedabas inmundo? 7 días. Lea el 12, por favor. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio hasta el séptimo. Así era de exigente el Antiguo Testamento, la liturgia. 13 dice, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Cortado, hermano. Primero te sacan 7 días cortado. Dice, del tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será ¿sobre qué? También era con animales. O sea, un judío estricto jamás habría aceptado la hospitalidad de un curtidor. Entonces, este que está aquí, este Simón que está aquí, debió de haber sido creyente. ¿Está ahí o no, hermano? Porque está hospedando a un siervo de Dios, debe haber sido creyente. Ahora fíjese, este curtidor vivía en la orilla del mar. Usted sabe, hermano, que las fábricas que manejan algunos productos tóxicos los dejan al centro de la ciudad o a las orillas. A este lo tenían a la orilla del mar. Así que, hermano, se aprovechaba el exceso de oxígeno para que se llevaran los hornos. Entonces, él debe de haber estado meditando en sí, ¿yo qué hago aquí? Versículo 6, 16. Aquí está la ubicación. Posa en casa de ¿qué? Que tiene su casa junto a ¿dónde? ¿Cómo estaba clasificado? Y le están diciendo de Pedro, lo están ubicando, dice, él te dirá, ¿qué dice? Lo que es necesario que hagas. Este curtidor era creyente. Entonces Pedro, hermano, tú ya así tenía que entender, al estar ahí reflexionando, que el evangelio abolía esas leyes o tabúes. En otras palabras, hermano, que la liturgia del Antiguo Testamento ya no funcionaba para el Nuevo. ¿Está ahí, hermano? Sí. Cristo vino a traer lo nuevo. Por eso es que se anunciaba mucho el nuevo pacto. Miren, le voy a dar un ejemplo, hermano, cómo muchos batallan aquí. Muchos que se dicen cristianos mesiánicos mezclan la ley con la gracia. Y entonces usted y yo nos damos cuenta cuando ellos tienen arreglado el lugar
donde ellos practican el culto, que está lleno de banderas de Israel, que traen su manto, que traen el shofar, que traen los ministros, traen su kipe. Ya cuando están medio calvos, que se le fue la gente del estadio, pues sí les hace el paro. Pero alguien que tiene cabello como yo, así bonita, no, puro pelos valientes, yo los echo para atrás. Entonces uno se da cuenta cómo traen revoltura. Entonces ponen la menorá, ponen el arca de la alianza, empiezan a celebrar las fiestas judías. Entonces Dios está tratando con Simón en la casa de un curtidor que es cristiano, que está a la orilla del mar, y ahorita le van a mandar la confirmación.